En la tarde del 17 de octubre de 1953, en el pequeño pueblo vasco de Charri, bajo un cielo plomizo que anunciaba el invierno, la familia de José María Regui se reunió alrededor de la mesa de la cocina para cenar. El chorizo casero que había comprado esa mañana en el mercado humeaba en el plato, cortado en rodajas gruesas y acompañado de patatas cocidas y un poco de pimiento verde frito. Era uno de esos días en que la escasez parecía ceder un poco. La carne tenía buen color, la grasa se derretía despacio y el aroma llenaba la casa de un modo que recordaba tiempos mejores. Fue la hija pequeña, Amaya, de apenas 8 años, quien lo vio primero. Mientras masticaba con cuidado, sus dientes chocaron contra algo duro. Escupió discretamente en el plato y allí estaba, un fragmento blanquecino, irregular, con una pequeña muesca que parecía la articulación de un hueso. No era vértebra de cerdo ni costilla partida. Era demasiado pequeño, demasiado delicado. José Mari lo tomó con los dedos, lo acercó a la luz de la bombilla desnuda que colgaba del techo y palideció. El hueso tenía una forma que ningún animal de granja poseía. Era falange humana, sin duda. Un dedo. El silencio se instaló como una losa. La mujer de José Mari, Ichazo, soltó el tenedor y se llevó la mano a la boca. Nadie habló durante largos segundos. Luego, el hombre se levantó despacio, envolvió el fragmento en un trapo y murmuró: «Voy a la casa cuartel, ahora mismo». Esa misma noche, el sargento de la Guardia Civil, don Anselmo García, un extremeño curtido por 20 años de servicio en el norte, examinó el hueso bajo la luz mortecina de su despacho. No era médico, pero había visto suficientes cadáveres en cunetas durante y después de la guerra como para reconocer lo evidente. Mandó llamar al médico del pueblo, que confirmó lo que todos temían en silencio. Era hueso humano, probablemente de un adulto joven, y la muesca sugería que había sido cortado con herramienta afilada, no triturado por mandíbulas. La noticia corrió como pólvora húmeda por Echarri. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Alguien había mezclado carne humana con el chorizo que se vendía en el mercado los jueves. Y el chorizo sospechoso provenía, casi con toda seguridad, de la carnicería de Miren Echevarria. Miren tenía 46 años, era viuda desde 1937 y llevaba la carnicería heredada de su padre en la calle principal del pueblo desde que regresó de Bilbao, donde había trabajado como asistenta durante la posguerra. Alta, de hombros anchos y manos grandes y callosas, vestía siempre de negro riguroso, con un pañuelo oscuro cubriéndole la cabeza, incluso dentro de casa. Iba a misa todos los días, comulgaba con devoción y ayudaba a las viudas más pobres repartiendo sobras de carne cuando había matanza. Los vecinos la consideraban una mujer fuerte, callada, de pocas palabras, pero honrada. Nadie recordaba haberla visto reír, pero tampoco nadie la había visto enfadada. Simplemente estaba allí, cortando, pesando, envolviendo, siempre con la misma expresión serena y distante. Detrás del mostrador de mármol desgastado, bajo el crucifijo de madera que colgaba sobre la balanza, Miren observaba el mundo con ojos grises que parecían no parpadear nunca. Había aprendido el oficio de niña: degollar corderos, despiezar terneras, limpiar tripas, embutir morcillas y chorizos con la precisión de quien sabe que un mal corte puede desperdiciar carne valiosa. En los años de hambre, cuando el racionamiento apenas dejaba para sobrevivir, ella había mantenido la carnicería abierta gracias a trueques discretos y a la habilidad de hacer rendir hasta el último gramo. Pero había algo más en su mirada, algo que solo se revelaba cuando estaba sola en el sótano. Allí, entre ganchos de hierro, cubos de salmuera y el viejo congelador eléctrico que había comprado de segunda mano en San Sebastián en 1949, un lujo que muy pocos comercios del pueblo podían permitirse, Miren se permitía respirar de otro modo. El frío del sótano le recordaba el invierno del 36, cuando su padre y sus dos hermanos fueron sacados de casa una madrugada y nunca regresaron. Ella tenía entonces 29 años y había visto cómo los falangistas registraban el corral sin encontrar nada, cómo su madre se derrumbaba en silencio y cómo, poco después, la tuberculosis se la llevaba también. Desde entonces, Miren había aprendido a guardar todo dentro: el odio, el miedo, la necesidad de control. El chorizo que vendía los jueves era su creación más cuidada. Usaba tripas de cerdo bien limpias, pimentón de la Vera que conseguía a través de un contacto en Vitoria, ajo fresco y sal gruesa. Pero en los últimos meses había añadido algo más: carne que no figuraba en ningún registro de matanza, carne que llegaba en sacos de arpillera durante la noche, carne que ella misma despiezaba con calma metódica, separando músculos, quitando tendones, triturando lo necesario para que nadie notara la diferencia en textura ni en sabor.
El frío del congelador conservaba todo hasta el momento de embutir y vender, y los vecinos, hambrientos de sabor auténtico en tiempos de cartilla de racionamiento, compraban sin preguntar. Esa noche, mientras la Guardia Civil comenzaba a hacer preguntas discretas en el mercado y los rumores se extendían como niebla por las calles empedradas, Miren cerró la persiana de la carnicería, apagó la luz del escaparate y bajó al sótano. Allí, bajo la bombilla amarillenta, revisó los paquetes congelados etiquetados con tiza. Chorizo casero, octubre 1953. Pasó los dedos por el hielo que se acumulaba en las junturas del congelador y sonrió apenas. Una sonrisa mínima, casi imperceptible. Nadie había llamado todavía a su puerta, pero sabía que lo harían. Los días siguientes al hallazgo del hueso transcurrieron en una calma tensa que envolvía a Charry como niebla espesa. La Guardia Civil interrogó discretamente a varios vendedores del mercado, pero nadie mencionó directamente a Miren. El sargento García prefirió no levantar sospechas prematuras. En aquellos años, una acusación sin pruebas podía volverse en contra del que acusaba. Así que el chorizo siguió vendiéndose los jueves, aunque muchos vecinos optaron por cocer solo patatas o huevos. Miren, sin embargo, no varió su rutina. Abría la carnicería a las 7, barría el suelo de baldosa roja, colocaba los trozos de carne en el mostrador y esperaba clientes con la misma paciencia inalterable. Fue a finales de noviembre cuando decidió actuar de nuevo. La escasez de carne seguía apretando. La cartilla de racionamiento apenas alcanzaba para 1/4 de kilo por persona a la semana, y el cerdo de matanza escaseaba por la sequía del verano anterior. Miren necesitaba reponer existencias. El viajero apareció una tarde de viento helado. Se llamaba Andrés, o al menos eso dijo. Era un hombre de unos 35 años, delgado, con el rostro curtido por el sol y los caminos, ropa raída y una mochila de lona gastada al hombro. Venía de Navarra, buscando jornal en las labores de invierno o en alguna casa donde arreglar cercas. Pidió trabajo a varios vecinos, pero en Echarri no sobraban faenas pagadas. Al atardecer, cuando ya oscurecía, llegó a la carnicería. Miren lo vio desde el umbral. Le ofreció un vaso de vino tinto en un vaso de cristal grueso. No había plástico en aquellos tiempos, y un trozo de pan con tocino. Hablaron poco. Él explicó que llevaba días sin comer caliente. Ella asintió, como si comprendiera. Le dijo que podía pasar la noche en el cuartito del fondo, detrás del corral, a cambio de ayudar al día siguiente a limpiar las tripas para la próxima matanza. Andrés aceptó sin dudar. La gratitud le nubló el juicio. Esa noche, cuando el pueblo ya dormía y solo se oía el rumor lejano del río, Miren bajó al sótano con una linterna de queroseno. Preparó una infusión fuerte de hierbas que guardaba en un tarro de cristal, belladona seca mezclada con unas hojas de beleño que había recolectado en las laderas del Gorbea el verano anterior. Sabía exactamente cuánto usar. Su madre le había enseñado los venenos de las plantas cuando era niña, por si acaso, decía, en tiempos en que las medicinas escaseaban. Vertió el líquido oscuro en una jarra de loza y subió con ella al cuartito. Andrés bebió con ansia. Al cabo de media hora empezó a sudar, a temblar, a balbucear palabras sin sentido. Miren lo observó desde la puerta, inmóvil. Cuando el hombre cayó al suelo convulsionando, ella esperó aún unos minutos más, hasta que la respiración se detuvo por completo. No hubo gritos ni lucha, solo el sonido apagado de un cuerpo que se rinde. Arrastró el cadáver hasta el sótano. Allí, bajo la luz fría de la bombilla, comenzó el trabajo. Primero quitó la ropa con cuidado, chaqueta de pana, camisa remendada, pantalones de pana gruesa. Lo dobló todo y lo guardó en un saco aparte. Más tarde quemaría lo que no sirviera en el horno de leña del corral. Con el hacha de carnicero separó las articulaciones principales. Con el cuchillo jamonero fileteó los músculos grandes, muslos, lomos, paletilla. Separó la grasa, quitó tendones y nervios con precisión quirúrgica. Lo que no servía para embutir, huesos, vísceras, cabeza, lo metió en un cubo grande de zinc para deshacerse después en el río, a varios kilómetros, en sacos pesados que llevaría en la bicicleta de carga. La carne limpia la cortó en trozos pequeños y la pasó por la picadora manual que giraba con manivela. Añadió pimentón, ajo machacado en mortero de piedra, sal gorda y un poco de pimienta negra que guardaba para ocasiones especiales. Mezcló todo con las manos enguantadas en trapos limpios, probó una pizca cruda y asintió satisfecho. El sabor era idéntico al del cerdo. La diferencia, si la había, se perdería en el ahumado y el frío. Limpió las tripas de cerdo que había preparado días antes, las había remojado en agua con sal y vinagre, las había volteado como calcetines y las había enjuagado hasta que quedaron translúcidas. Con la embutidora de manivela,
Un artefacto de hierro fundido heredado de su padre, llenó las tripas con la mezcla rosada. Ató los extremos con hilo grueso, formó ristras de unos 30 centímetros y las colgó en el rincón más frío del sótano para que orearan unas horas. Al amanecer las bajó al congelador eléctrico. El motor zumbaba con un ronroneo constante. El hielo se acumulaba en las paredes interiores, pero conservaba bien. Etiquetó los paquetes con tiza blanca. Chorizo casero, noviembre 1953. Al día siguiente abrió la carnicería como siempre. Vendió 2 ristras enteras a una familia que preparaba el cocido para la fiesta de la Inmaculada. Nadie notó nada extraño. El chorizo chisporroteaba en las sartenes del pueblo, y algunos comentaron que el de Miren estaba especialmente jugoso ese mes. Mientras fregaba el suelo al cerrar, Miren pensó en Andrés. No sintió remordimiento, solo una calma fría, como si hubiera equilibrado una cuenta antigua. En su mente, cada desaparición era un ajuste, por su padre fusilado sin juicio, por sus hermanos desaparecidos en una saca nocturna, por su madre muerta de pena y tuberculosis. El mundo le había quitado todo. Ella solo tomaba lo que necesitaba para seguir en pie. Sabía que no podía parar, no todavía. El invierno de 1953-1954 llegó con fuerza a Echarri. Las nevadas cubrieron los tejados de pizarra y los caminos se volvieron impracticables, salvo para los carros tirados por mulas. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas y obligaba a mantener el fuego encendido todo el día. En la carnicería de Miren, el negocio no paraba. La gente acudía a comprar huesos para caldo, tocino para freír y, sobre todo, chorizo para los guisos largos que calentaban las casas. El producto de noviembre se agotó pronto. Los vecinos repetían que nunca habían probado un chorizo tan sabroso, tan tierno al morderlo. Miren asentía con modestia cuando se lo decían, bajaba la mirada y seguía cortando. Pero la necesidad volvía a apretar. El congelador ya mostraba el fondo, solo quedaban unas pocas ristras de reserva. Miren sabía que no podía esperar a la próxima matanza oficial del pueblo, programada para febrero. Necesitaba carne fresca y la necesitaba pronto. El segundo objetivo fue un hombre del pueblo mismo, Chomin Subizarreta, un viudo de 50 y tantos años que vivía solo en una casucha al borde del río. Chomin había sido jornalero en su juventud, pero el alcohol lo había convertido en una sombra. Bebía lo que encontraba, aguardiente casero, vino barato, incluso licor de endrinas cuando alguien lo convidaba, y pasaba los días mendigando tabaco o un plato caliente. Últimamente había empezado a rondar la carnicería. Entraba tambaleándose, pedía un trocito de tocino, por caridad, y se quedaba mirando a Miren con ojos vidriosos mientras ella cortaba. A veces intentaba tocarle la mano al pagar, otras murmuraba groserías entre dientes cuando ella lo rechazaba con frialdad. Miren lo toleró varias semanas, pero una noche de mediados de diciembre, cuando Chomin apareció borracho a la hora de cerrar y golpeó el mostrador exigiendo «carne gratis porque tú tienes de sobra, bruja avara», algo se rompió dentro de ella. No fue rabia explosiva, fue una decisión fría, como quien elige una pieza defectuosa para desecharla. Lo invitó a pasar al fondo con la excusa de darle un poco de caldo caliente antes de que se fuera. Chomin entró riendo, tambaleante, sin sospechar nada. Miren cerró la puerta de la trastienda con llave. En el suelo de cemento había preparado ya un saco de arpillera y un cubo grande, cuando Chomin se inclinó sobre la olla que humeaba en el fogón. Un caldo de mentira, solo agua con sal y unas hojas de laurel. Ella levantó el hacha pequeña de carnicero que guardaba bajo el mostrador. Un solo golpe seco en la nuca. El cráneo se dio con un ruido sordo, como madera podrida. Chomin cayó de bruces sin un gemido. Miren esperó unos segundos, comprobó que no respiraba y lo arrastró por los brazos hasta el sótano. El proceso fue idéntico al anterior, pero más rápido porque ya conocía cada paso. Desvistió el cuerpo, camisa sucia, pantalón remendado, alpargatas gastadas, y lo quemó todo en el horno del corral esa misma madrugada, cuando el viento soplaba fuerte y dispersaba el humo. Despiezó con calma, quitó la cabeza primero, la envolvió en un trapo y la metió en un cubo para llevarla al río al día siguiente. Fileteó los muslos y la espalda, separó la grasa amarillenta que Chomin había acumulado a base de vino y pan. La carne era más oscura que la del viajero, más fibrosa, pero con suficiente pimentón y ajo nadie notaría la diferencia una vez embutida. Limpió las tripas nuevas que había comprado a un matarife de Pamplona, tripas de cerdo gruesas, perfectas para chorizo, y procedió a picar y mezclar. El olor a especias llenó el sótano mientras giraba la manivela de la embutidora. Formó ristras más cortas esta vez, para que parecieran de prueba,
y las bajó directamente al congelador. Al amanecer ya estaban duros, listos para etiquetar. Chorizo casero, diciembre 1953. Vendió la primera ristra esa misma semana, en la víspera de Navidad. Una familia numerosa la compró entera para el pote de Nochebuena. Comentaron en la iglesia, al salir de la misa del gallo, que el chorizo de Miren había sido el mejor detalle de la cena. Ella escuchó el comentario desde el último banco, con las manos cruzadas sobre el misal, y sintió una satisfacción profunda, casi religiosa. No era solo por el dinero, aunque ayudaba a pagar la luz y el carbón. Era por el control. Chomin ya no molestaría a nadie. El pueblo estaba un poco más limpio, pero no todo era tan perfecto. En la sacristía, después de la misa, el cura don Ignacio comentó en voz baja al sacristán que Chomin llevaba días sin aparecer por la taberna. «Habrá marchado a mendigar a otro pueblo», respondió el sacristán encogiéndose de hombros. Don Ignacio no insistió, pero anotó mentalmente la ausencia. En un pueblo pequeño, las desapariciones no pasan del todo desapercibidas. Miren lo sabía. Por eso redobló su cuidado. Limpiaba el hacha y los cuchillos con vinagre y arena hasta que brillaban. Fregaba el suelo del sótano con lejía diluida. Quemaba los trapos manchados lejos del pueblo. Nadie entraba en su casa salvo clientes en la planta baja. El sótano era su reino privado, y allí, entre el zumbido del congelador y el olor a especias, se sentía segura. Sin embargo, en el fondo de su mente empezaba a formarse una certeza. Cada vez que mataba, el vacío se llenaba solo por un tiempo. Luego volvía, más grande, más exigente. Sabía que pronto necesitaría actuar de nuevo. El año 1954 amaneció con más nieve y menos esperanzas en Echarri. El racionamiento seguía apretando, y las colas en la tienda de comestibles se alargaban por 1 kilo de azúcar o 1 litro de aceite. En la carnicería de Miren, sin embargo, la clientela no disminuía. El chorizo de diciembre se había convertido en un pequeño secreto del pueblo. Las familias lo guardaban para ocasiones especiales, lo cortaban fino y lo freían con huevos para el desayuno de los domingos. Algunos incluso lo regalaban en visitas de cortesía, envuelto en papel de estraza y atado con bramante. Miren escuchaba los elogios con la misma expresión neutra, pero por dentro contaba cada venta como una victoria silenciosa. En febrero llegó la tercera víctima. Se llamaba Carmen Ruiz, una mujer de 38 años que vivía en un caserío a las afueras de un pueblo vecino, a unos 15 kilómetros por caminos de tierra. Carmen era viuda desde el final de la guerra, sin hijos, sin familia cercana. Sobrevivía vendiendo huevos y gallinas en los mercados semanales, y los jueves subía a Echarri con su cesta de mimbre y un pañuelo de lunares cubriéndole la cabeza. Era callada, de mirada baja, pero tenía fama de honrada y trabajadora. Nadie sospechaba que llevaba meses pensando en marcharse a Bilbao en busca de empleo en una fábrica o como criada. Ese jueves de mediados de febrero, Carmen llegó temprano al mercado. Vendió sus huevos rápido y con el dinero en el delantal se acercó a la carnicería de Miren para comprar un trozo de tocino y media ristra de chorizo. Mientras esperaba turno, comentó en voz baja que el camino de vuelta era largo y que le dolían los pies. Miren, detrás del mostrador, la miró un instante más de lo habitual. Vio en ella algo familiar: la soledad absoluta, la fatiga acumulada, la resignación que precede al abandono. Le ofreció un vaso de agua fresca, en un vaso de cristal opaco por el uso, y le dijo que podía descansar un rato en la trastienda antes de emprender el regreso. Carmen aceptó con gratitud. Cuando el mercado empezó a vaciarse y los puestos cerraron, Miren cerró la persiana de la carnicería y bajó la tranca de la puerta principal. Invitó a Carmen a pasar al corral trasero, donde había preparado un banco de madera junto al horno de leña. Le ofreció un poco de caldo caliente, de verdad esta vez, con huesos de cerdo legítimos, y charlaron brevemente. Carmen habló de su deseo de marcharse, de lo duro que era vivir sola en el caserío, de cómo a veces pensaba que nadie la echaría de menos si desaparecía. Miren escuchaba en silencio, asintiendo. Cuando Carmen terminó el caldo y se levantó para irse, Miren la siguió hasta el pasillo que llevaba al sótano. Allí, en la penumbra, todo ocurrió con rapidez calculada. Miren la empujó con fuerza contra la pared de piedra. Carmen apenas tuvo tiempo de girarse. El pañuelo se le soltó y cayó al suelo. Miren le rodeó el cuello con las manos grandes y fuertes, apretando sin pausa. Carmen pataleó, arañó el aire, emitió un gorgoteo ahogado, pero el sótano era profundo y las paredes gruesas amortiguaban todo. Cuando el cuerpo se quedó inmóvil, Miren lo soltó despacio. Esperó a que pasara el último estertor y luego lo arrastró escaleras abajo. El ritual fue el mismo, pero con una variante. Carmen era más menuda,
la carne más magra. Miren separó los filetes con cuidado, quitó la poca grasa que había y mezcló todo con más pimentón para disimular. Las tripas las llenó hasta formar ristras medianas, perfectas para familias pequeñas. Las colgó un rato para orear y luego al congelador, etiquetadas con tiza. Chorizo casero, febrero 1954. La ropa, falda de lana gruesa, blusa remendada, chaleco de lana, la quemó en el horno esa misma noche, cuando el viento norte barría el humo hacia el monte. Al día siguiente vendió varias ristras en el mercado. Una mujer mayor, la tía de Carmen, que había venido a buscarla porque no regresó a casa, compró un trozo sin saberlo. Comentó que su sobrina habría vuelto ya si no fuera por el barro del camino. Nadie relacionó la ausencia con el chorizo. Miren siguió atendiendo, pesando, envolviendo, cobrando. Su reputación crecía. La mejor chorizo del valle, decían en las tabernas. Algunos incluso pedían que les reservara ristras para la Semana Santa. Pero la confianza empezaba a volverse peligrosa. Miren notaba que ya no sentía el mismo vacío después de cada acto. El placer ya no era solo el control, sino la perfección del engaño, ver a la gente comer lo que ella había preparado, oír los elogios, saber que llevaba dentro de sí el secreto absoluto. Cada nuevo paquete en el congelador era una prueba de su poder. El sótano se llenaba despacio. El zumbido del motor, el olor a especias mezclado con lejía, el frío que conservaba todo en su sitio. Sin embargo, en el exterior, las desapariciones empezaban a acumularse en la memoria colectiva. El viajero Andrés, Chomín el borracho, ahora Carmen. 3 ausencias en pocos meses. En un pueblo donde todos se conocían, eso ya era demasiado. El sargento García, en la casa cuartel, había empezado a tomar notas en un cuaderno de tapas de hule. Nombres, fechas, últimas veces vistas. Aún no había pistas sólidas, pero el instinto le decía que algo se estaba pudriendo bajo la superficie nevada de Echarri. Miren lo intuía también. Sabía que el tiempo de actuar con calma se acababa, pero aún no podía parar. El congelador necesitaba más. La primavera de 1954 trajo lluvias torrenciales a Echarri, convirtiendo los caminos en lodazales y los ríos en torrentes furiosos. El pueblo se replegaba sobre sí mismo. Las familias se quedaban en casa, cocinando con lo que tenían, y el mercado de los jueves se reducía a unos pocos puestos bajo lonas improvisadas. En la carnicería de Miren, el chorizo de febrero se vendía despacio, pero constante. Los clientes lo pedían para los potajes de Cuaresma, comentando que aguantaba bien el frío y no se ponía rancio. Miren respondía con monosílabos, pesando y envolviendo en papel de estraza, mientras vigilaba las caras en busca de dudas. El congelador estaba a media capacidad, ristras etiquetadas con tiza blanca, envueltas en sacos de tela para evitar escarcha. Pero Miren necesitaba más. El hambre del régimen no cesaba, y con la Semana Santa acercándose, sabía que las ventas aumentarían. No podía arriesgarse a quedarse sin stock. El cuarto objetivo apareció a finales de marzo. Se llamaba Jonander López, un joven de 22 años oriundo de un pueblo cercano, pero que había desertado del servicio militar obligatorio en el ejército franquista. Jonander había huido de un cuartel en Zaragoza, cruzando montes y evitando carreteras principales. Llegó a Echarri demacrado, con el uniforme raído escondido bajo una chaqueta de pastor prestada, y se refugió en un caserío abandonado al borde del bosque. Sobrevivía robando huevos de corrales y mendigando pan en las puertas traseras. Nadie lo delató al principio. En el País Vasco, la desconfianza hacia el régimen era un secreto a voces, y un desertor no siempre era visto como enemigo. Miren lo descubrió por casualidad. Una tarde, mientras llevaba un saco de huesos viejos al río para deshacerse de ellos, atados con piedras para que se hundieran, oyó ruidos en el caserío. Se acercó sigilosa, con el cuchillo jamonero en la mano por precaución. Jonander salió de las sombras, manos en alto, suplicando en voz baja. «No me delate, por favor. Solo necesito un poco de comida y me iré». Miren lo miró fijamente. Vio en él la juventud que ella había perdido en la guerra, la debilidad que el régimen explotaba. Le ofreció refugio en su corral esa noche, a cambio de silencio absoluto. Jonander aceptó, exhausto. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo la lluvia incesante, Miren bajó al sótano y preparó el cuchillo largo de degüello, el que usaba para cerdos grandes. Subió al corral con una manta y un plato de sopa caliente, mezclada con beleño molido, suficiente para adormecer sin matar de inmediato. Jonander comió con avidez, agradeciendo entre bocados. Al cabo de 20 minutos, empezó a tambalearse,
a murmurar incoherencias sobre su familia y el cuartel. Miren esperó hasta que cayó de rodillas. Entonces, con un movimiento preciso, le clavó el cuchillo en la garganta, cortando la carótida de un tajo limpio. La sangre se derramó en el suelo de tierra, pero Miren había extendido un hule viejo para recogerla. El joven gorgoteó brevemente y se inmovilizó. Arrastró el cuerpo al sótano bajo la lluvia, que amortiguaba cualquier ruido. Allí lo desvistió. Uniforme militar con parches del ejército, botas gastadas, una medalla de San Ignacio colgada al cuello. Quemó la ropa en el horno del corral al amanecer, cuando el humo se confundía con la niebla. Despiezó con eficiencia. La carne era joven, magra, perfecta para embutir. Separó filetes de las piernas y el torso, quitó venas y tendones, picó todo en la máquina manual. Mezcló con pimentón abundante, ajo, sal y un toque de orégano seco que había guardado del otoño. Las tripas, limpias y remojadas, se llenaron con facilidad. Formó ristras largas, ideales para ventas grandes, y las colgó para orear antes de bajarlas al congelador. Etiquetas nuevas. Chorizo casero, marzo 1954. El stock creció. El congelador zumbaba con fuerza, lleno casi a rebosar. Miren sentía una plenitud fría. Tenía suficiente para meses, para superar cualquier escasez. Vendió las primeras ristras en abril, durante la Pascua, y los elogios continuaron. Pero ahora, con 4 desapariciones en el valle, las sospechas empezaban a cristalizar. La tía de Carmen Ruiz, la mujer desaparecida en febrero, comenzó a preguntar en el pueblo. Visitó la casa cuartel y habló con el sargento García. Mi sobrina vino al mercado y no volvió. Alguien debe saber algo. García tomó nota, conectando mentalmente con las ausencias de Chomin y el viajero. Mandó a un guardia civil joven a recorrer los caminos, preguntando por testigos. En la taberna, los hombres murmuraban sobre desertores y mendigos que se van sin decir nada, pero algunos miraban de reojo a la carnicería de Miren. El cura don Ignacio, en el sermón del domingo, habló de la caridad verdadera y los peligros de la soledad, sin mencionar nombres, pero con una mirada que recorrió los bancos. Miren lo notaba todo. Veía las miradas en el mercado, oía los silencios cuando entraba en la iglesia. Sabía que el cerco se cerraba despacio. Pero el congelador estaba lleno, y eso le daba tiempo. Por ahora, seguía cortando, pesando, vendiendo. El secreto seguía siendo suyo. El verano de 1954 se instaló en Echarri con un calor sofocante que secaba los arroyos y amarillaba los pastos. Las fiestas de San Juan trajeron hogueras y bailes en la plaza, pero bajo la aparente normalidad bullía una inquietud creciente. Las desapariciones ya no eran rumores aislados. Andrés el viajero, Chomin el borracho, Carmen la vendedora de huevos, Jonander el desertor. 4 nombres que faltaban en las listas de la parroquia y en las colas del racionamiento. Las familias empezaban a hablar en susurros, especialmente después de que la tía de Carmen presentara una denuncia formal en la casa cuartel de la Guardia Civil. El sargento Anselmo García, con sus 50 años y una cicatriz en la mejilla izquierda de la batalla del Ebro, recibió la denuncia una mañana de julio. La mujer, con el rosario en las manos, relató cómo su sobrina había salido para el mercado y nunca regresó. García tomó nota en su cuaderno de tapas negras, con letra apretada y precisa. No era el primer informe similar. Ya tenía anotaciones sobre Chomin, que llevaba meses sin aparecer en la taberna, y sobre un joven que algunos juraban haber visto mendigando antes de evaporarse. El viajero Andrés era más vago, pero encajaba en el patrón. Solitarios, sin raíces fuertes en el pueblo. Influido por los años de represión franquista, había participado en redadas contra maquis en los Montes Vascos, García veía en cada ausencia un posible acto de subversión. ¿Desertores? ¿Simpatizantes del PNV ocultos? ¿O algo más mundano, como crímenes por deudas o riñas? Mandó a 2 guardias civiles jóvenes a recorrer las casas, preguntando discretamente. No quería alarmar. En tiempos de Franco, el pánico podía interpretarse como deslealtad al régimen. Pero el instinto le decía que algo unía aquellas desapariciones. Todas las víctimas habían sido vistas por última vez cerca del mercado o en los caminos que lo rodeaban. Entonces recordó el hueso, aquel fragmento encontrado en octubre del año anterior en el plato de la familia Regui. Lo había guardado en una caja de metal en su despacho, envuelto en papel de periódico. Lo sacó y lo examinó de nuevo bajo la luz del ventanuco. Era pequeño, curvo, con muescas de corte. Llamó al médico del pueblo, don Esteban, un hombre mayor que había estudiado en Salamanca antes de la guerra y que servía como forense improvisado en casos locales.
Sin laboratorios modernos, nada de microscopios avanzados o pruebas químicas, solo inspección visual y experiencia, don Esteban confirmó lo que ya sabían. Hueso humano, probablemente de falange, cortado con herramienta afilada, no mordido ni fracturado naturalmente. García conectó los puntos. El hueso provenía de un chorizo comprado en el mercado, y las desapariciones coincidían con picos de ventas en la carnicería de Miren Echevarría. No era prueba, pero sí una pista. Mandó interrogar a los vendedores ambulantes. ¿Quién había notado ausencias? ¿Quién vendía carne sospechosa? Las respuestas apuntaban al chorizo casero de Miren, el más popular, el que todos compraban para guisos y potajes. La investigación preliminar comenzó en secreto. García visitó la parroquia y habló con don Ignacio, el cura, que confirmó las ausencias en los registros de misa. La gente se va por hambre o por miedo, dijo el cura, pero García notó su inquietud. Luego, en la taberna, oyó comentarios sobre el chorizo milagroso de Miren, que nunca faltaba incluso en tiempos de escasez. Anotó todo: fechas de desapariciones, compras registradas en libretas de racionamiento, testigos que recordaban haber visto a las víctimas cerca de la carnicería. Una tarde, disfrazado de civil con sombrero de fieltro y gabardina raída, García se acercó al mercado. Compró una ristra de chorizo a Miren, pagando con monedas sueltas. Ella lo miró con sus ojos grises, impasibles, y envolvió el paquete en papel de estraza sin una palabra de más. García llevó la ristra a la casa cuartel y la examinó. Corte uniforme. Color rojizo perfecto. Olor a pimentón y ajo. La cocinó esa noche en su cuartito, con patatas y cebolla. Masticó despacio, buscando algo extraño, pero no encontró nada. Sin embargo, el hueso inicial lo obsesionaba. ¿Y si había más? Mandó a un guardia a vigilar la carnicería desde un tejado vecino, con prismáticos de campaña. Nada inusual al principio. Miren abría a las 7, cerraba a las 2, iba a misa al atardecer. Pero una noche, el guardia reportó movimiento, luz en el sótano hasta la madrugada, y un humo fino saliendo del corral. García decidió profundizar. Pidió permiso al gobernador civil en Vitoria para una investigación formal, alegando posibles actividades subversivas en zona vasca. El permiso llegó por telégrafo 2 días después. Mientras tanto, Miren seguía su rutina. El congelador zumbaba lleno, con ristras de marzo y febrero aún intactas. Vendía lo justo para no llamar la atención, pero notaba las miradas. En la iglesia, durante la novena, sintió ojos clavados en su nuca. Sabía que el cerco se cerraba, pero no aceleró nada. Quemaba trapos viejos en el horno, limpiaba el sótano con vinagre, guardaba las herramientas en un cajón oculto bajo el suelo. El secreto seguía intacto, por ahora. García, en su despacho, trazaba líneas en un mapa del valle, puntos de desapariciones, flechas hacia el mercado. El caso se abría oficialmente. Pronto tocarían a la puerta. El otoño de 1954 cayó sobre Echarri con vientos fríos que arrancaban las hojas de los robles y traían lluvias intermitentes. El sargento García intensificó la investigación, ahora con el respaldo oficial del gobernador civil. Formó un pequeño equipo: 2 guardias civiles jóvenes, un falangista local como informante y un escribiente para registrar todo. El enfoque se centró en el mercado. Rastrearon ventas de chorizo casero, comparando libretas de racionamiento con fechas de desapariciones. Descubrieron un patrón. Las víctimas habían comprado o estado cerca de la carnicería de Miren poco antes de evaporarse. Andrés el viajero había mendigado allí. Chomin había entrado borracho. Carmen había comprado tocino. Jonander había sido visto rondando el corral. García decidió interrogar a Miren directamente. Una mañana de septiembre, con el sol aún bajo, llamó a su puerta. Ella abrió vestida de negro, con el delantal manchado de sangre fresca de una matanza reciente, cerdo legítimo esta vez. García entró seguido de un guardia, sombrero en mano pero mirada dura. Se sentaron en la cocina austera, con la mesa de madera rayada y un crucifijo en la pared. Le preguntó por las desapariciones, mencionando nombres y fechas. Miren respondió con calma, ojos fijos en el suelo. No sé nada de eso, sargento. Vendo carne, ayudo en misa. ¿Por qué yo? García insistió, preguntando por sus proveedores de carne, por registros de compras. Miren sacó un cuaderno viejo de tapas de cuero, con anotaciones en lápiz, fechas de matanzas colectivas, trueques con ganaderos de los valles cercanos. Todo parecía en orden, pero García notó inconsistencias. Cantidades de chorizo vendido que superaban las entradas de cerdo declaradas. Ella explicó que usaba sobras acumuladas y regalos de vecinos. El interrogatorio duró 1 hora.
Métodos duros de la época, miradas fijas, preguntas repetidas, insinuaciones de su versión vasca, pero sin violencia aún. Miren se mantuvo inocente, devota, viuda sufrida. Al final, García se fue sin arrestarla, pero con dudas crecientes. Influido por la falange local, un grupo de veteranos que vigilaban elementos disidentes en el País Vasco, donde el euskera estaba prohibido y las banderas rojigualdas ondeaban obligatorias, García reclutó informantes. Un vecino falangista, dueño de la taberna, reportó que Miren compraba pimentón en cantidades inusuales y que su horno humeaba de noche más de lo normal. Otro, un jornalero, juró haber visto luces en el sótano hasta el amanecer. García ordenó vigilancia secreta. Un guardia se apostó en una casa vecina, con vista al corral, usando un catalejo de campaña heredado de la guerra. Noches enteras observando. Miren bajaba al sótano a horas intempestivas. Salía con sacos pesados que cargaba en su bicicleta y desaparecía por caminos rurales. Una noche de octubre, el guardia la siguió a distancia, a pie por los montes. Vio cómo arrojaba sacos al río, atados con piedras para que se hundieran. Al amanecer, García mandó dragar el tramo. Encontraron huesos humanos parciales, ropa remendada, un parche con iniciales J.A.L., que coincidía con John Ander López, y fragmentos de tela quemada. No era prueba concluyente, pero encajaba. García conectó todo con el hueso inicial. El chorizo era la clave. Los interrogatorios se endurecieron. Volvieron a la carnicería, esta vez con orden de registro parcial. Revisaron el mostrador, la balanza, los cuchillos. Miren protestó con voz temblorosa. ¿Qué buscan? Soy una mujer sola, devota al caudillo. Encontraron más inconsistencias. El congelador eléctrico, un lujo sospechoso en un pueblo con electricidad intermitente, zumbaba con paquetes etiquetados de meses atrás. García tomó muestras de chorizo, las envió a Vitoria para análisis rudimentario, inspección visual y pruebas básicas de tejido, sin laboratorios avanzados. Los resultados preliminares sugirieron anomalías en la textura, pero nada definitivo aún. La vigilancia reveló más: movimientos nocturnos hacia el monte, donde Miren quemaba trapos en hogueras aisladas. Un informante falangista juró haber olido carne quemada, no solo tela. García trazó un plan. Allanamiento completo, con apoyo de más guardias de pueblos cercanos. Sabía que Miren no era subversiva política, no había panfletos ni reuniones secretas, pero el horror apuntaba a algo peor, algo personal y oscuro en la España de Franco, donde la represión ocultaba monstruos cotidianos. Miren, en su sótano, sentía el cerco, limpiaba obsesivamente, quemaba evidencias menores, pero el congelador seguía lleno. Pensaba en parar, pero el vacío la impulsaba. Una noche, mientras etiquetaba una ristra vieja, oyó pasos fuera. Sabía que venían. La noche del 12 de noviembre de 1954, el viento ululaba entre las casas de Charri como un lamento antiguo. La luna, casi llena, iluminaba los tejados húmedos y los charcos de la calle principal. En la casa cuartel, el sargento García reunió a 6 guardias civiles, 4 de Charri y 2 llegados de pueblos vecinos, armados con fusiles Mauser y linternas de queroseno. Llevaban órdenes firmadas por el gobernador civil: allanamiento inmediato, detención por sospecha de homicidio múltiple y profanación de cadáveres. No había espacio para errores. En la España de Franco, un caso así podía salpicar al régimen si se manejaba mal. A las 11 en punto, rodearon la carnicería. 2 guardias cubrieron la puerta trasera del corral. Otros 2 esperaron en la calle con las bicicletas listas por si huía. García y un guardia joven, con el nombre de Miguel, golpearon la puerta principal. El sonido retumbó en la quietud. Pasaron segundos eternos. Luego, la luz del sótano se apagó. García ordenó forzar la entrada. La puerta se dio con un crujido de madera vieja. Entraron con linternas encendidas, el haz cortando la penumbra. La planta baja estaba en orden: mostrador limpio, balanza en su sitio, crucifijo colgando. Pero del fondo venía un olor, mezcla de especias, lejía y algo más metálico, como sangre vieja. Bajaron las escaleras del sótano con precaución, García primero, pistola en mano. Allí estaba Miren. Bajo la bombilla amarillenta, de pie junto al congelador abierto, con las manos enguantadas en trapos y un cuchillo jamonero en la derecha. Delante de ella, sobre la mesa de mármol, había una ristra a medio embutir, carne rosada asomando de la tripa de cerdo, aún tibia. El zumbido del congelador llenaba el silencio. Miren los miró sin parpadear, el rostro sereno, casi aliviado. «No se mueva», ordenó García apuntando. «Suelte el cuchillo».
Miren dudó un segundo. Luego, con lentitud deliberada, dejó caer el cuchillo al suelo. El metal tintineó contra la baldosa. No opuso resistencia cuando Miguel le puso las esposas, pero cuando la subieron por las escaleras, se giró hacia García y murmuró por primera vez con voz clara: «Hagan lo que tengan que hacer. Ya no importa». La llevaron a la casa cuartel esa misma noche. Mientras la registraban, le quitaron el pañuelo, el delantal, los zapatos. Miren no dijo nada más. En el calabozo pequeño y húmedo, se sentó en el catre de madera y cerró los ojos, como si rezara. Al amanecer, García ordenó el registro completo de la propiedad. Con testigos, el alcalde, el cura don Ignacio y un vecino falangista para dar legalidad franquista, entraron de nuevo. Primero revisaron la planta baja. Nada. Luego el corral, el horno de leña aún caliente, cenizas con restos de tela quemada. Finalmente, el sótano. Allí encontraron lo que buscaban. El congelador, abierto de par en par, contenía docenas de paquetes envueltos en tela y etiquetados con tiza. Chorizo casero, 1953, 1954. García mandó sacarlos con cuidado y colocarlos en sacos de arpillera. Debajo, en un rincón oculto tras tablas sueltas del suelo, hallaron un cajón de zinc, cuchillos ensangrentados, un hacha pequeña con muescas frescas, trapos manchados de rojo oscuro. En otro rincón, un cubo con huesos hervidos y limpiados, algunos con marcas de dientes humanos, no de animales. Pero la prueba más demoledora estaba en el fondo del congelador, envuelta en un saco aparte. Restos óseos parciales, no triturados del todo. Un fémur partido, costillas cortadas con precisión, un cráneo incompleto con la mandíbula fracturada. Don Esteban, llamado de urgencia, examinó los huesos a la luz del día. Coincidían en tamaño y forma con adultos jóvenes. Uno tenía una fractura antigua en la clavícula, idéntica a la que Jonander López había sufrido en un accidente de juventud, según testigos. Otro fragmento llevaba un anillo de hierro soldado a un dedo, el mismo que Carmen Ruiz usaba, según su tía. García ordenó fotografiar todo con la cámara oficial del cuartel, imágenes en blanco y negro, torpes pero claras. Los restos se embalaron para enviarlos a Vitoria como prueba. Miren, traída de nuevo al sótano esposada, vio el registro sin expresión. Cuando García le mostró el anillo, solo bajó la mirada y dijo en voz baja: «Hagan lo que tengan que hacer». La detención fue rápida y discreta. La llevaron en un furgón militar a la prisión provincial de Bilbao esa misma tarde. El pueblo despertó con rumores. Han cogido a Miren. Era ella con el chorizo. Algunos vomitaron al recordarlo. Otros se santiguaron. La carnicería quedó cerrada con precintos de la Guardia Civil. García, exhausto pero satisfecho, escribió el informe. Captura en flagrante de presunta autora de homicidio múltiple y canibalismo ritualizado. Sabía que el juicio sería ejemplar. En la España de 1954 no había piedad para monstruos así. El registro exhaustivo de la carnicería de Miren Echevarría duró 3 días completos. La Guardia Civil precintó la casa y el corral, y solo permitía la entrada a personal autorizado: el sargento García, don Esteban el médico, un escribiente y 2 falangistas como testigos oficiales para cumplir con los protocolos del régimen. El pueblo entero observaba desde las ventanas entreabiertas, pero nadie se acercaba. El miedo se había instalado como una niebla espesa. El sótano se convirtió en el centro de la investigación. Bajo la luz de varias lámparas de queroseno, la electricidad del pueblo fallaba con frecuencia. Los guardias vaciaron el congelador pieza por pieza. Sacaron 78 paquetes de chorizo casero, envueltos en tela de saco y etiquetados con fechas desde octubre de 1953 hasta marzo de 1954. Cada paquete fue abierto con cuidado, fotografiado y catalogado. La carne parecía normal, rojiza, bien especiada, con grasa blanca distribuida uniformemente. Pero don Esteban, con guantes de goma y pinzas de metal, separó muestras y las examinó bajo una lupa de aumento que usaba para coser heridas. En varias encontró fibras musculares con patrones atípicos, más densas en algunos cortes, con vetas de tejido conectivo que no correspondían del todo al cerdo doméstico. No era prueba irrefutable. No había microscopios electrónicos ni análisis de ADN en 1954, pero bastaba para sospechar. Luego vino el hallazgo decisivo. Bajo el suelo del sótano, levantando las tablas sueltas con palanca, encontraron un hueco excavado a mano, cubierto con tablones y tierra apisonada. Dentro, un arcón de madera reforzado con hierro contenía lo que Miren había guardado con celo:
restos óseos limpios, hervidos y clasificados. Había falanges, vértebras lumbares, fragmentos de pelvis, costillas cortadas con precisión quirúrgica. Algunos huesos mostraban marcas de sierra fina y de cuchillo. Otros tenían pequeñas muescas que coincidían con herramientas de carnicería. Don Esteban identificó un fémur partido longitudinalmente. La fractura antigua en la cabeza femoral coincidía con la descripción que la tía de Jonander López había dado de una caída de juventud del desertor. Otro hueso, una clavícula, llevaba una cicatriz ósea de fractura curada, idéntica a la que Chomin Zubizarreta había sufrido en un accidente laboral años atrás. En el mismo arcón hallaron prendas personales, un pañuelo de lunares con iniciales bordadas CR, Carmen Ruiz, una medalla de San Ignacio con cadena rota que la familia de Jonander reconoció al instante, un cinturón de cuero con hebilla grabada que Chomin usaba siempre. Nada de Andrés el viajero, pero un trapo manchado con sangre seca y un mechón de pelo castaño oscuro que podría coincidir con su descripción. Todo estaba envuelto en papel de periódico viejo, con fechas de 1953 y 1954, como si Miren hubiera querido fechar sus trofeos. García interrogó a Miren en la casa cuartel, en una sala pequeña con mesa de madera y una bombilla colgante. Ella estaba esposada a la silla, pálida pero serena. Al principio negó todo. Son huesos de animales, de matanzas antiguas. Pero cuando le mostraron el anillo de Carmen, un aro de hierro simple con una piedra opaca y la medalla de Jonander, su mirada cambió. Bajó la cabeza y murmuró: «No quería que sufrieran, solo tomé lo que necesitaban darme». La confesión fue parcial, fragmentada. Habló de la guerra, de su padre y hermanos sacados una madrugada, de la madre muerta de pena. Dijo que cada víctima era un ajuste, una forma de recuperar lo perdido, de sobrevivir en un mundo que le había quitado todo. No mencionó canibalismo directo. Insistió en que la carne se convertía en algo útil, en alimento para el pueblo. García anotó cada palabra con letra apretada, sin interrumpir. No hubo torturas físicas. No las necesitaba. La evidencia hablaba por sí sola. Los restos óseos y las prendas se embalaron en cajas selladas y se enviaron a Bilbao bajo custodia militar. Don Esteban redactó un informe preliminar. Restos humanos compatibles con al menos 4 individuos adultos, procesados con herramientas de carnicería y conservados en frío. Las fotografías, en blanco y negro, granuladas, mostraban el sótano, el congelador abierto, los huesos alineados sobre la mesa. El gobernador civil, informado por telégrafo, ordenó acelerar el proceso judicial. Caso de extrema gravedad moral y social. Miren fue trasladada a la prisión de mujeres de Bilbao el 15 de noviembre. En el furgón, esposada y con grilletes en los tobillos, miró por la ventanilla los montes vascos cubiertos de niebla. No lloró. Solo repitió una vez, en voz baja: «Que Dios me juzgue». El pueblo quedó en silencio. La carnicería, precintada, se convirtió en lugar maldito. Nadie se acercaba. Los vecinos que habían comido su chorizo vomitaban en secreto, rezaban más de lo habitual, se santiguaban al pasar por la calle principal. La Guardia Civil mantuvo el secreto oficial. No se habló de canibalismo en los periódicos, solo de crímenes horrendos contra personas indefensas. Pero todos sabían. El caso estaba cerrado en lo factual. Faltaba el juicio. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Bilbao a finales de febrero de 1955, en una sala fría y austera del Palacio de Justicia, bajo la mirada vigilante de un retrato del caudillo colgado sobre el estrado. El tribunal, presidido por un magistrado franquista de carrera, con 2 vocales y el fiscal del Estado, se reunió a puerta cerrada para evitar escándalo público. Solo entraron testigos, familiares de las víctimas, representantes de la Guardia Civil y un puñado de periodistas controlados por el régimen. La prensa oficial hablaría después de crímenes atroces contra la moral y la dignidad humana, sin detalles explícitos. Miren Echevarría entró esposada, vestida de negro riguroso, con el pelo recogido en un moño apretado y la cabeza baja. No levantó la vista durante las 3 sesiones. El fiscal presentó la acusación. 4 homicidios consumados: Andrés el viajero, Chomin Zubizarreta, Carmen Ruiz y Jonander López, con agravantes de alevosía, ensañamiento y profanación de cadáveres. La pena solicitada fue la de muerte por garrote vil, pero el tribunal, considerando la ausencia de móvil político y la enfermedad mental sugerida por el psiquiatra forense, un diagnóstico vago de trastorno depresivo grave con rasgos psicopáticos, optó por la cadena perpetua con revisión a los 15 años,
seguida de ejecución si no había arrepentimiento probado. En la práctica franquista, esto equivalía a muerte diferida. Los testigos desfilaron uno a uno. El sargento García relató el allanamiento, la captura en flagrante y el hallazgo de restos en el sótano. Don Esteban describió los huesos, procesados con precisión de carnicero, hervidos y conservados para ocultar su origen humano. La tía de Carmen Ruiz lloró al reconocer el anillo y el pañuelo. La familia de Jonander identificó la medalla. Nadie mencionó el chorizo en público. El régimen lo prohibió para no generar pánico alimentario. Pero todos entendieron la conexión implícita. Miren solo habló una vez, cuando el presidente le preguntó si tenía algo que alegar. Con voz baja y ronca, miró al tribunal por primera vez. Hice lo que el mundo me enseñó. Quitaron a mi familia sin juicio. Yo solo tomé lo que necesitaba para seguir viviendo. Que Dios y Franco me juzguen. No hubo más palabras. El tribunal se retiró a deliberar. Al día siguiente, la sentencia se leyó en voz alta. Culpable de 4 homicidios con alevosía, profanación de cadáveres y alteración de alimentos destinados al consumo público. Condena a 15 años de prisión mayor en régimen ordinario, con cumplimiento efectivo en la prisión de mujeres de Saturrarán, y ejecución por garrote vil al término de la pena si no mediaba indulto o conmutación por buena conducta. En la España de 1955, 15 años en prisión para una mujer de 47 años era en la práctica una condena a muerte lenta. La llevaron de vuelta al furgón entre guardias. Fuera, un grupo pequeño de curiosos la vio pasar. Algunos escupieron al suelo, otros se santiguaron. Nadie gritó. El silencio era más pesado que cualquier insulto. Miren cumplió los primeros años en Saturrarán con disciplina monacal. Trabajaba en el taller de costura, asistía a misa diaria, no hablaba con nadie. Los informes penitenciarios la describían como arrepentida en apariencia, pero distante y fría. En 1969, al cumplir 15 años exactos, el tribunal revisó el caso. No hubo indulto. El régimen, aún firme bajo Franco, no perdonaba crímenes que manchaban la moral nacional. El 17 de octubre de 1969, exactamente 16 años después del hallazgo del hueso en el plato de José María Regui, Miren Echevarría fue ejecutada por garrote vil en el patio de la prisión. El verdugo oficial, un hombre discreto de Valladolid, cumplió la sentencia en menos de 2 minutos. Nadie reclamó el cuerpo. Fue enterrado en una fosa común del cementerio de Bilbao. Echarri tardó décadas en recuperarse. La carnicería quedó abandonada hasta los años 70, cuando la derribaron para construir viviendas. Los vecinos evitaron el chorizo casero durante generaciones. Muchos preferían comprar embutidos enlatados de fábrica. El caso se convirtió en leyenda susurrada. La viuda del chorizo, decían algunos en las tabernas, bajando la voz. Nadie hablaba de canibalismo en voz alta. El horror era demasiado grande para nombrarlo. En el fondo, Miren había sido un producto de su tiempo. La guerra que destruyó familias, la posguerra que mató de hambre y silencio, el régimen que premiaba la obediencia y ocultaba las grietas. Ella tomó el control que nadie le dio, de la forma más oscura posible. Y cuando el cerco se cerró, no luchó. Simplemente esperó el final, como había esperado tantas noches en su sótano, escuchando el zumbido del